Hegel, Historia de la filosofía de Julián Marías, Vida y obras. Georg Wilhelm Friedrich Hegel era suabo. Nació en Stuttgart en 1770 y pertenecía a una familia burguesa protestante. Estudió intensamente en el gimnasio de Stuttgart y luego teología y filosofía en Tubinga. Allí fue amigo íntimo de Schelling y de Hölderlin. La amistad con el segundo fue más duradera. Con Schelling tuvo rozamientos procedentes de la cuestión de mayor importancia para ellos, la filosofía. Después fue Hegel profesor particular de 1793 a 1800 y estuvo en Berna y en Frankfurt. En 1801 fue docente privado en Jena, sin lograr demasiados oyentes por sus escasas dotes de orador y la dificultad de sus cursos. En 1807, ya en plena madurez, publica su primer escrito considerable, que es ya una filosofía personal y no un mero programa, la fenomenología del espíritu. La situación de Alemania afectada por la guerra le obliga a colocarse como redactor de un periódico de Bamberg para poder vivir, pero siente ese trabajo como algo provisional y penoso. 2 años después es nombrado rector del gimnasio de Nuremberg y allí permanece hasta 1816, en que logra una cátedra universitaria en Heidelberg. La época de Nuremberg fue muy lograda y densa. Allí se casó en 1811 y publicó de 1812 a 1816 su obra capital, Ciencia de la Lógica. En 1818 fue llamado a la Universidad de Berlín, de la que fue profesor hasta su muerte y rector en los últimos años. Allí publicó la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y dio cursos de enorme éxito que lo convirtieron en la figura principal de la filosofía alemana y aún de toda la filosofía de la época. Murió de una epidemia de cólera que azotó a Berlín el día 14 de noviembre de 1831. Este día terminó una genial etapa de la filosofía y tal vez una época de la historia. Además de las obras mencionadas, hay que citar varias importantísimas publicadas como lecciones de los cursos de Hegel, sobre todo la filosofía del derecho, la filosofía de la historia universal, la filosofía de la religión y la historia de la filosofía, la primera exposición de ella hecha desde un punto de vista rigurosamente filosófico. Hegel fue esencialmente un filósofo. Su vida entera estuvo consagrada a una meditación que había dejado su huella profunda de desgaste en su rostro. Él era lo que era su filosofía, escribe Zubiri, y su vida fue la historia de su filosofía, lo demás su contravida. Nada tuvo sentido personal para él que no lo adquiriera al ser revivido filosóficamente. La fenomenología fue y es el despertar a la filosofía. La filosofía misma, la reviviscencia intelectual de su existencia como manifestación de lo que él llamó espíritu absoluto. Lo humano de Hegel, tan callado y tan ajeno al filosofar por una parte, adquiere por otra rango filosófico al elevarse a la suprema publicidad de lo concebido, y recíprocamente su pensar concipiente aprehende en el individuo que fue Hegel con la fuerza que le confiere la esencia absoluta del espíritu y el sedimento intelectual de la historia entera. Por esto es Hegel en cierto sentido la madurez de Europa. El pensamiento de Hegel es de una dificultad que solo puede compararse con su importancia. Es la culminación en su forma más rigurosa y madura de todo el idealismo alemán. Uno de los más fecundos esfuerzos para comprender e interpretar la filosofía de Hegel ha sido el de mi maestro Zubiri, de quien acabo de citar unas palabras. En las palabras que siguen se encontrará la huella de esa interpretación. Esquema de la filosofía hegeliana. Para Hegel es un problema la filosofía y por eso entiende que tiene que justificarse a sí misma. Hegel se encontraba envuelto por una filosofía y una teología que procuraba no tanto evidencia cuanto edificación. La filosofía se había ido tiñendo de vaga generalidad, de profundidad huera hasta convertirse en mero entusiasmo y en nebulosidad. Esto es lo que parece intolerable a Hegel. No que se use de entusiasmo, de indeterminación, de un vago sentimiento de Dios, sino que se quiera convertir en eso la filosofía, o ya que naturalmente esto no es posible, hacer pasar eso por filosofía. La filosofía tiene que guardarse de querer ser edificante. Hablando de los pensadores a que alude, dice Hegel que creen ser de los elegidos a quienes Dios concede en sueños la sabiduría y lo que en realidad conciben, y paren así en el sueño, no son por esto sino en sueños. Pero Hegel no se queda en reproches. A estas palabras siguen los centenares de páginas de la fenomenología del espíritu, y Hegel explica su propósito. La verdadera figura en la cual existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de la misma. Colaborar a que la filosofía se aproxime a la forma de ciencia, a que pueda despojarse de su nombre de amor al saber y sea saber efectivo, tal es lo que me he propuesto.
En la fenomenología del espíritu expone Hegel las etapas de la mente hasta llegar al saber absoluto, al filosofar. Solo desde aquí se puede hacer una filosofía y luego escribe la ciencia de la lógica y después la enciclopedia de las ciencias filosóficas, en la que encontraremos este esquema: lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. Y esta última encierra en sí de nuevo la fenomenología del espíritu que vimos al comienzo. ¿Qué sentido tiene esto? Se trata de dos puntos de vista muy distintos. En la fenomenología se exponen las etapas sucesivas del espíritu hasta llegar al saber absoluto. Pero una vez que se ha filosofado, este saber absoluto lo abarca y lo comprende todo, y entra como un momento de él ese espíritu humano con todas sus etapas. Aparece como un momento de la filosofía. Para Hegel, la realidad es el absoluto, que existe en una evolución dialéctica de carácter lógico y racional. Según su famosa afirmación, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo que existe es un momento de ese absoluto, un estadio de esa evolución dialéctica que culmina en la filosofía, donde el espíritu absoluto se posee a sí mismo, en el saber. La fenomenología del espíritu, el saber absoluto. En la fenomenología del espíritu va mostrando Hegel la dialéctica interna del espíritu hasta llegar al comienzo del filosofar. Pasa revista Hegel a los modos del saber. Pensar es distinto de conocer. Conocer es conocer lo que las cosas son. Tiene un momento esencial que se refiere a las cosas. Ya vimos que era lo que Kant llamaba conocimiento trascendental. Hegel distingue la mera información, historia, y el conocimiento conceptual, en el cual yo tengo los conceptos de las cosas. Eso serían las ciencias en que hay un efectivo saber, pero hace falta un saber absoluto. El saber absoluto es un saber totalitario. Por ser absoluto no puede dejar nada fuera de sí, ni siquiera el error. Incluye el error en tanto que error. La historia ha de ser eso. Tiene que incluir todos los momentos del espíritu humano, hasta los momentos del error, que aparecen como tal desde la verdad. Dialéctica. Esta dialéctica del espíritu en Hegel es lógica, es una dialéctica de la razón pura. Esto es lo que hace hoy cuestionable la filosofía de la historia de Hegel. El espíritu atraviesa una serie de estadios antes de llegar al saber absoluto. En el comienzo del filosofar está el ser. Aquí empieza la filosofía. La filosofía comienza pues con el ser. La lógica. El sentido de la lógica. El problema de qué es la dialéctica es antiguo y complejo. Desde Platón ocupa la filosofía y en Hegel llega a su máxima agudeza porque constituye el eje de su sistema. La dialéctica no es un paso de la mente por varios estadios, sino un movimiento del ser. Se pasa necesariamente de un estadio a otro y en cada estadio está la verdad del anterior. Hay que recordar el sentido griego de la verdad, aletheia, estar patente. En cada estadio se manifiesta y hace patente el anterior, y esto es su verdad. Y cada estado incluye al anterior absorbido, es decir, a la vez conservado y superado. La lógica de Hegel es pues una dialéctica del ser, un logos del ente, por tanto, ontología. La lógica hegeliana es metafísica. Los estadios del pensamiento hegeliano. Recapitulando lo que llevamos dicho acerca del saber, en Hegel encontramos que se ajusta al siguiente esquema, advirtiendo que no se trata de una división, sino una vez más del movimiento del ser. Saber, fenomenología del espíritu, comienzo del filosofar. Filosofía, enciclopedia, ciencia de la lógica, filosofía del espíritu, filosofía de la naturaleza. Lógica, doctrina del ser, doctrina de la ciencia, doctrina del concepto. En el ser distinguimos los tres momentos siguientes. Ser, primero, determinidad, cualidad. Segundo, cantidad. Tercero, medida. Dentro de la cualidad, para seguir un ejemplo de la dialéctica hegeliana, distinguimos tres estadios. Primero, ser. Segundo, existencia. Tercero, ser para sí. En el primero, este ser sin cualidad, distinguimos ser, primero ser, segundo nada, tercero devenir. Todo esto, repito, no es una división lógica, sino el movimiento del absoluto mismo. La lógica hegeliana tendrá que recorrer estos estadios al revés, es decir, empezando por el simple ser sin cualidad para ir ascendiendo a cada punto de vista superior. Vemos pues que la dialéctica de Hegel tiene una estructura ternaria, en la que a la tesis se opone la antítesis y las dos encuentran su unidad en la síntesis. Pero no se trata de una simple conciliación, sino que la tesis lleva necesariamente a la antítesis y viceversa, y este movimiento del ser conduce inexorablemente a la síntesis, en la cual se encuentran conservadas y superadas, esto es, absorbidas, según la traducción propuesta por Ortega, la tesis y la antítesis. Y cada estadio encuentra su verdad en el siguiente. Esta es la índole del proceso dialéctico. Intentaremos exponer en sus razones los primeros momentos de este movimiento dialéctico del ser. La marcha de la dialéctica. Al final de la fenomenología del espíritu se llega al comienzo absoluto del filosofar, al ser.
Este ser es el ser puro, el ser absoluto. El ser es indefinible porque tendría que entrar el definido en la definición, pero se pueden decir de él algunas cosas. Según Hegel, el ser es lo inmediato indeterminado. Está libre de toda determinación frente a la esencia, simplemente es, no es esto o lo otro. Este ser no tiene nada que pueda diferenciarlo de lo que no sea él, puesto que no tiene ninguna determinación, es la pura indeterminación y vaciedad. Si tratamos de intuir o de pensar el ser, no intuimos nada. Si no fuera así, intuiríamos algo, y no sería el ser puro. Cuando yo voy a pensar el ser, lo que pienso es nada. Del ser se pasa pues a la nada. Pasa, el ser mismo se entiende, no yo. El ser, lo inmediato, indeterminado, es de hecho nada, nada más ni menos que nada. Hemos visto en el ser estos dos caracteres que nos da al principio Hegel, inmediato e indeterminado. El carácter de la indeterminación es el no ser nada, el de la inmediatez ser lo primero. Del ser hemos sido arrojados a la nada. ¿Pero qué es la nada? Perfecta vaciedad, ausencia de determinación y contenido, incapacidad de ser separada de sí misma. Pensar o intuir la nada es eso, intuir la nada, es el puro intuir, el puro pensar. Vemos pues que es lo mismo intuir la nada que intuir el ser. El ser puro y la nada pura son uno y lo mismo. El ser nos ha arrojado en su movimiento interno a la nada y la nada al ser, y no podemos permanecer en ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir esto? Nos preguntábamos por la verdad. Verdad es un estar patente, un estar descubierto, un mostrarse. Hemos visto que la manera de ser que tiene el ser es la de dejar de ser ser y pasar a ser nada, y que el modo de ser que tiene la nada es también no poder permanecer en sí, pasar a ser ser. La verdad es que el ser ha pasado a la nada y la nada ha pasado al ser. Esto es el devenir. En esta dialéctica, repito, en cada estadio está la verdad del anterior y la suya está en el siguiente. Así, la verdad del ser estaba en la nada y la de la nada en el devenir. Y la verdad del devenir no estará tampoco patente en sí mismo, y así continúa por su inexorable necesidad ontológica el movimiento del ser en los estadios ulteriores de la dialéctica. El problema del panteísmo. Hegel recuerda tres momentos anteriores de la historia de la filosofía. Parménides, que pone el ser como lo absoluto, como la única verdad, a diferencia de los sistemas orientales, budismo, que pone la nada como principio, Heráclito, que contrapone a esta abstracción el concepto total del devenir, y el principio de la metafísica medieval, ex nihilo nihil fit. Hegel distingue dos sentidos de esta afirmación, uno que es una pura tautología y otro que supone la identidad del ser consigo mismo y de la nada consigo misma. Si el ser es siempre ser y la nada es siempre nada, no hay devenir. Esto es el sistema de la identidad, alusión a Schelling. Y esta identidad, dice Hegel, es la esencia del panteísmo. Vemos pues cómo Hegel está en oposición a este panteísmo por el modo de entender el movimiento dialéctico del ser. El ser había pasado a la nada y viceversa. Con esto aparece el problema de la contrariedad. Habla Hegel de un cierto desaparecer del ser en la nada y de la nada en el ser. Pero como son dos contrarios, el modo de ser que tiene cada uno es excluir al otro, quitar al otro. Lo mismo, la palabra alemana aufheben que la latina tolere tienen un sentido de elevar. Elevarse como contrarios es un modo de ser superior. Cuando dos cosas son necesarias es que se excluyen, pero se excluyen en una unidad, en un género. La contrariedad transcurre en una unidad, decía Aristóteles. Ese modo de excluirse que tienen el ser y la nada es el de conservarse en la unidad superior, que es el devenir, en donde existen excluyéndose. Pero, por otra parte, si bien Hegel rechaza el panteísmo de la identidad y afirma el paso de la nada al ser, en otro sentido no está exento de panteísmo. Hegel no cree que la realidad del mundo sea divina, que sea pan, sea theos, pero situándonos en otro punto de vista, se ve que el Dios de Hegel, el absoluto, solo existe deviniendo. Es, según su propia expresión, un Dios que se hace. Los entes finitos no son en rigor distintos de Dios, sino momentos de ese absoluto, estadios de su movimiento dialéctico. Y por último, la creación hegeliana no es tanto la posición de la existencia divina o en la existencia divina como una producción necesaria en la dialéctica del absoluto. La ontología hegeliana. Vemos pues cómo la lógica de Hegel, que empieza con el ser, es decir, con el comienzo absoluto del filosofar, es la verdadera ontología. La lógica ha de entenderse, dice Hegel, como el sistema de la razón pura, como el reino del puro pensamiento. Este reino es la verdad, y por tanto, concluye Hegel, se puede decir que el contenido de la lógica es la exposición de Dios tal como es en su esencia eterna, antes de la creación de la naturaleza y de ningún espíritu finito. Tras este primer estadio vendrán, pues, las otras dos partes de la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. La filosofía de la naturaleza. La filosofía griega entendió por naturaleza la totalidad de cuanto hay en un principio, con un principio arqué y un fin telos.
Aristóteles define la naturaleza como principio del movimiento. Physis es, pues, llegar a ser. Se dice de algo que es natural porque se mueve a sí mismo. Son naturales, dice Aristóteles, las cosas que tienen en sí mismas el principio de su movimiento. Y frente a Platón, que afirmaba que la naturaleza es idea, dice Aristóteles que la naturaleza de cada cosa es su usía, su arqué, el principio interno de sus transformaciones. La naturaleza en Hegel va a tener un carácter muy determinado como un momento del absoluto. Y ese momento del absoluto que es la naturaleza nos viene caracterizado como un ser para otro, un estar ahí. La naturaleza es lo que es otro, lo que no es sí mismo. Los estadios. Esta naturaleza es un momento de la idea que tiene diferentes estadios. La filosofía del espíritu. El espíritu en Hegel. Hemos visto el sentido que tenía la physis en Grecia. La filosofía griega se preguntaba ¿qué es lo que es? ¿Qué es la naturaleza? No se pregunta por el espíritu. Esta idea aparecerá de un modo insistente, si bien extrafilosófico, en San Pablo y luego ya en la filosofía de San Agustín. Espíritu en Hegel es ser para mí, mismidad. Hay un momento en la evolución del absoluto que es el espíritu y definimos ese espíritu como la entrada en sí mismo, la mismidad, el ser para sí. Y Hegel hace un nuevo esquema del espíritu. Los estados del espíritu. Vamos a indicar la articulación dialéctica de los estadios del espíritu para examinar después brevemente los momentos más importantes. Espíritu subjetivo, antropología, el alma, fenomenología del espíritu, la conciencia, psicología, el espíritu. Espíritu objetivo, el derecho, la moralidad, la eticidad. Espíritu absoluto, el arte, la religión revelada, la filosofía. El espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo nos parece una cosa bastante clara. Es espíritu y es subjetivo, por tanto es sujeto, un sujeto que se sabe a sí mismo, que es sí mismo, que tiene interioridad e intimidad. Este espíritu subjetivo se puede considerar en tanto en cuanto está unido a un cuerpo, en una unidad vital en cuanto es un alma. En este momento el espíritu es alma y su estudio estará en la antropología. Pero este espíritu no solo es un alma, sino que se sabe, y a lo largo de todos los grados de la conciencia va a llegar al saber absoluto. Es el espíritu en cuanto se sabe, y así se desarrolla la fenomenología del espíritu, que va a estudiar hasta el momento de llegar al ser, al saber absoluto. Por último, no solo es conciencia, sino que sabe y quiere. A este momento lo llama Hegel espíritu y su estudio es la psicología. Con esto tenemos el marco de lo que es el espíritu subjetivo. El espíritu objetivo. El espíritu objetivo nos va a plantear una nueva y más grave dificultad que nace de su propio concepto. Espíritu, ser para sí, mismidad, pero al mismo tiempo objetivo. Un espíritu que está ahí, que no tiene sujeto. No es naturaleza, pero tiene ese carácter de la naturaleza de estar ahí. Parece que está en contradicción con su concepto de espíritu el no tener sujeto. El espíritu objetivo comprende tres formas cada vez más altas: el derecho, la moralidad y la eticidad. Ética objetiva, a diferencia de la moralidad. El derecho se funda en la idea de persona. Persona es un ente racional, un ente con voluntad libre. El derecho es la forma más elemental de las relaciones entre personas. El espíritu absoluto. El espíritu absoluto es una síntesis del espíritu subjetivo y el espíritu objetivo, y también de la naturaleza y el espíritu. La identidad de la naturaleza y el espíritu no es para Hegel una vacuidad, una indiferencia como para Schelling, sino que ambos necesitan un fundamento común. Este fundamento es el fundamento de todo lo demás, el absoluto, que es en sí y para sí, y Hegel lo llama espíritu absoluto. Hemos visto que se trata de buscar un fundamento común que haga que algo sea naturaleza y que algo sea espíritu. Ese fundamento será la realidad radical. Pero no se ve bien por qué ha de llamarse espíritu, porque los espíritus eran tradicionalmente los entes que entran en sí mismos. Ese absoluto es el pensar sistemático en que cada cosa es verdad en función del sistema. Sistemas ahora se puede entender plenamente la articulación que cada cosa tiene en su ser como el espíritu absoluto. No se trata de una cosa absoluta, sino del absoluto, que es la que funda las otras cosas. No es el absoluto un conjunto, del mismo modo que el mundo no es el conjunto de las cosas, sino aquello donde las cosas se encuentran, un donde que no es primariamente espacial. El absoluto y el pensar. El absoluto es presente a sí mismo y ese ser presente a sí mismo es el pensamiento. El ser presente a sí mismo es el ser patente, la aletheia. No se trata de que partiendo del pensamiento se llegue a poseer ese absoluto. Es que el absoluto es patente a sí mismo y esa inmediatez del absoluto es el pensamiento. Mientras no pienso yo esto, no es un ser. El ser actual de las cosas es el pensamiento. Ser no es ser latente, sino ser patente, aletheia, verdad. Todo intento de definir lo absoluto es salirse de él. Hay que encontrarse inmediatamente en el absoluto. Es el ser puro. El ser puro, cuando yo lo pienso, como ya vimos, es la absoluta negación. El intento de evitación de la nada que el absoluto hace para mantenerse en el ser es el devenir.
El absoluto solo puede existir deviniendo. En su devenir, el espíritu absoluto llega a ser algo. Es lo que en Grecia se llamaba el ser en sí. Nada se basta a sí mismo, sino que ser algo es llegar a ser algo, y es suponer que ha habido un principio de ello. La verdad de algo es ser en sí lo que ya era en principio absoluto. Esto es lo que se ha llamado esencia. La esencia es lo que hace posible que una cosa sea, y el aprehenderse absoluto es ser absoluto concepto. El absoluto, que es la fuente de todo hacer, deviene por sí. Por eso la idea es libertad. Y por último, el saberse el absoluto es la filosofía. No es la filosofía pensar sobre lo absoluto, sino lo absoluto en cuanto se sabe. Los estadios del espíritu absoluto. Los 3 estadios del espíritu absoluto son, como vimos, el arte, la religión revelada y la filosofía. En el arte se trata de la manifestación sensible de lo absoluto. La idea absoluta es intuida. En la religión, en cambio, esta idea es representada. La filosofía de la religión de Hegel, en cuyo detalle no podemos entrar aquí, es enormemente importante. Hegel se opone a la religión del sentimiento de Schleiermacher, y de él sale una importante corriente que ha dominado la teología y la historia de la religión en el siglo XIX. En Hegel, el argumento ontológico recibió una nueva interpretación que lo pone en valor nuevamente después de la crítica kantiana. Basta indicar que distingue entre el punto de vista del entendimiento, desde el cual sería válida aquella, y el punto de vista de la razón. La relación del pensamiento y el absoluto permite a Hegel dar un sentido nuevo a la prueba ontológica, que así continúa su papel en la historia de la filosofía. El último estadio del espíritu absoluto es la filosofía. En ella, la idea no es ya intuida o representada, sino concebida, elevada a concepto. La filosofía es el saberse a sí mismo del absoluto. No es un pensar sobre lo absoluto, sino que es la forma explícita del absoluto mismo. De aquí que a la filosofía le pertenece por esencia su historia, como también dice Zubiri. Hegel es el primero en hacer una efectiva historia de la filosofía. La interpreta de un modo dialéctico, como una serie de momentos que se conservan y se superan. Hegel cree que en él llega la filosofía a su madurez, en él alcanza su conclusión, es un final. Hegel tiene clara conciencia de que en él culmina y se cierra una época, la Edad Moderna. Por eso, al término de su historia de la filosofía, puede hacer un balance gigantesco y escribir un resultado que tiene una incomparable grandeza. La filosofía es la verdadera teodicea, dice, y añade estas palabras en las que late toda la augusta gravedad de la historia de la filosofía expresada como nunca lo ha sido, ni antes ni después de Hegel. Hasta aquí ha llegado el espíritu universal. La última filosofía es el resultado de todas las anteriores. Nada se ha perdido, todos los principios se han conservado. Esta idea concreta es el resultado de los esfuerzos del espíritu a lo largo de cerca de 2500 años. Tales nació el 640 a.C., de su trabajo más serio, por hacerse objetivo a sí mismo, por conocerse.